Quiero que pienses en la última vez que te levantaste, y antes de que terminara el primer café, ya habías catalogado mentalmente 3 cosas que estaban mal: el tráfico, el clima, esa reunión que nunca debería haber sido un correo. Quiero que pienses en la última vez que alguien te preguntó cómo estabas, y tu respuesta duró más de 1 minuto describiendo lo que no funciona en tu vida. No te lo pregunto para juzgarte, te lo pregunto porque ese momento, ese reflejo automático de registrar lo que falla antes de ver lo que existe, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Y si en algún punto de este video sientes que te estoy describiendo a ti, quiero que lo tomes como una buena señal, porque el reconocimiento es siempre el primer paso. Hoy vamos a hablar de la psicología de la queja crónica. ¿De dónde viene? ¿Qué le hace a tu cerebro? Y, más importante, ¿cómo se transforma? No con voluntad, no con frases de calendario, con neurociencia. Imagina este escenario. Son las 8:47 de la mañana. Estás en una videollamada. Alguien propone una idea nueva para un proyecto. No es perfecta, pocas ideas lo son en su primera forma, pero tiene potencial. Y antes de que esa persona termine de hablar, ya hay 3 voces en la sala o en el chat señalando por qué no va a funcionar. El presupuesto, el tiempo, ya lo intentamos antes. La idea muere antes de respirar. Ahora cambia el escenario. Estás solo. Es de noche. Revisas tu teléfono y ves algo en redes sociales que te genera frustración. No haces nada con eso, solo lo comentas. Con tu pareja, con un amigo, con nadie en particular. Solo lo verbalizas. Sueltas el teléfono y sigues. ¿Hubo un problema que resolviste? No. ¿Te sentiste aunque sea momentáneamente un poco mejor? Probablemente sí. Ese alivio temporal, esa pequeña descarga, es la trampa. Quiero que pienses en la última semana. ¿Cuántas veces expresaste una insatisfacción que no iba dirigida a nadie que pudiera cambiarla? ¿Cuántas veces describiste un problema sin que en ningún momento apareciera la pregunta ¿y qué puedo hacer yo aquí? No te pido que respondas en voz alta, solo que lo notes, porque la queja crónica no siempre se ve como queja. A veces se disfraza de análisis crítico, a veces de honestidad radical, a veces de preocupación genuina. Pero hay una diferencia fundamental entre analizar un problema para resolverlo y repetirlo para sentirte escuchado o aliviado. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia, es lo que cambia todo. Antes de continuar, necesito decirte algo importante. Si te identificas con lo que estoy describiendo, no es porque seas negativo, no es porque carezcas de fuerza de voluntad, no es porque seas una persona difícil, ni porque no tengas visión, ni porque no quieras mejorar. Es porque tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Y eso, aunque suene frustrante, es en realidad la mejor noticia que puedes recibir. Voy a llamar a este estado, porque merece tener nombre propio, el circuito del lamento. El circuito del lamento no es un defecto de carácter. Es una respuesta adaptativa del sistema nervioso que en algún punto de tu historia, personal, familiar o evolutiva, cumplió una función real. Déjame explicarte. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro humano tiene un sesgo innato hacia la negatividad. Los científicos lo llaman negative bias o sesgo de negatividad. Nuestros ancestros que prestaban más atención a las amenazas, al ruido en el arbusto, al miembro hostil del grupo, sobrevivían más que los que vivían despreocupados. Eso nos dejó un cerebro que por defecto escanea el entorno buscando lo que está mal. No porque seamos pesimistas, sino porque sobrevivir requería ese radar. Pero aquí está el problema. Vivimos en 2025. Las amenazas ya no son leones, son correos sin respuesta, fechas de entrega y comparaciones en Instagram. Y el cerebro, ese cerebro antiguo, poderoso, increíblemente eficiente, sigue disparando la misma alarma. Ahora, agrega a eso las capas sociales. Si creciste en un entorno donde expresar insatisfacción era la forma de ser escuchado, aprendiste que quejarte funciona. Si en tu familia o cultura la queja era el lenguaje común de la conexión, tu cerebro asoció lamentarse con pertenencia. Si en algún momento de tu vida señalar lo que estaba mal fue lo que te mantuvo a salvo, evitando decepciones, bajando expectativas, protegiendo tu autoestima de posibles fracasos, tu sistema nervioso aprendió: cuando me quejo, me protejo. Así que no,
No es falta de voluntad. Es neurobiología mezclada con historia personal. Es un circuito que se construyó ladrillo por ladrillo porque en algún momento tenía sentido. La pregunta ahora no es por qué lo construiste. La pregunta es, ¿todavía necesitas ese circuito? ¿O puedes construir uno nuevo? Quiero que imagines que tu cerebro es una ciudad. No una ciudad moderna y ordenada. Una ciudad antigua, laberíntica, construida a lo largo de siglos, con calles principales que llevan al mercado, rutas secundarias hacia los barrios y atajos que todo el mundo usa porque siempre han estado ahí. Ahora, imagina que cada vez que piensas un pensamiento, caminas por una calle. Al principio, cuando esa calle era nueva, caminar por ella costaba esfuerzo. Era tierra sin compactar, con piedras, poco iluminada. Pero la usaste. Una vez, 2, 100. Y con el tiempo, esa calle se pavimentó, se ensanchó, apareció señalización, se volvió el camino automático, el camino de menor resistencia. Eso es exactamente lo que hacen las redes neuronales en tu cerebro. Cada vez que te quejas y obtienes ese pequeño alivio o esa validación social o ese momento de conexión, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. No mucha, pero suficiente para registrar «esto sirvió, repítelo». Y el circuito se refuerza. Los neurocientíficos tienen una frase para esto. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Es el principio básico de la neuroplasticidad, documentado por primera vez por el psicólogo Donald Hebb en 1949 y confirmado décadas después por la neurociencia moderna. Lo que esto significa en términos prácticos es devastadoramente simple. Cada queja que repites no solo describe la realidad, la codifica. Le dice a tu cerebro, este es el mundo, este es el mapa, por aquí es por donde caminamos. Y aquí viene la parte que más me impacta de toda esta investigación. El doctor Rick Hanson, neuropsicólogo de la Universidad de California, describe el cerebro humano como velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Las experiencias negativas se adhieren con fuerza, las positivas resbalan. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa las amenazas en la amígdala, esa estructura primitiva, rapidísima, que responde antes de que tu corteza prefrontal tenga tiempo de razonar, y las almacena con mayor intensidad que las experiencias neutrales o positivas. Eso significa que cuando te quejas repetidamente de algo, no solo estás describiendo un problema, estás grabando ese problema en las capas más profundas de tu arquitectura cognitiva. Estás pavimentando esa calle. Pero aquí está la otra cara de la misma moneda, la que cambia todo. Si el cerebro puede pavimentar la calle de la queja, también puede pavimentar otra. La neuroplasticidad no es solo la razón por la que los hábitos negativos se fortalecen, es también la razón por la que los hábitos nuevos son posibles. El cerebro no es estático, no es un disco duro que se llenó y ya no acepta más datos. Es un órgano vivo, maleable, que responde a lo que haces con él. Y eso es exactamente lo que vamos a usar a nuestro favor. Existe un concepto que en los últimos 20 años ha pasado de ser cosa de libros de autoayuda a ser objeto de investigación seria en neurociencia cognitiva. Se llama neuroplasticidad de la gratitud. Y no estoy hablando de escribir en un diario lo que me hace feliz hoy. Eso es la versión superficial. Estoy hablando del mecanismo por el cual el cerebro, expuesto deliberadamente y de forma sostenida a la identificación de lo que funciona, literalmente reconfigura sus conexiones. En 2015, el Dr. Glenn Fox de la Universidad del Sur de California realizó un estudio de neuroimagen en el que los participantes practicaron gratitud de forma activa. Los resultados mostraron activación en la corteza prefrontal medial, la región asociada con el razonamiento moral y la toma de perspectiva, y en el sistema de recompensa dopaminérgico. En otras palabras, el cerebro que practica identificar lo positivo empieza a percibir lo positivo como recompensa, empieza a buscarlo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el mapa cambió. Ahora, y esto es crucial porque quiero ser honesto contigo, la gratitud mal aplicada puede convertirse en otro problema.
Si la usas para suprimir emociones legítimas, para negar lo que genuinamente está mal, para construir una fachada de positivismo que no tiene raíces reales, no estás reentrenando el cerebro, estás añadiendo una capa de negación encima del circuito de la queja. Eso no sirve. Lo que sí sirve es algo más preciso: la gratitud como entrenamiento de la atención. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de ampliar el campo visual del cerebro para que, junto a lo que está mal, también pueda registrar lo que existe, lo que funciona y, más importante, lo que es posible. Piénsalo así: cuando te quejas de forma crónica, tu cerebro opera con un campo visual estrecho, solo ve el obstáculo. El obstáculo llena el frame completo. El reentrenamiento no consiste en borrar el obstáculo, consiste en ampliar el frame, para que el obstáculo siga siendo visible, porque es real y merece atención, pero alrededor de él también aparezcan los recursos, las opciones, las personas, las fortalezas que también están ahí. Eso es lo que los investigadores de psicología positiva llaman ampliación cognitiva. Y es la diferencia entre una persona que ve un problema y se paraliza, y una persona que ve el mismo problema y empieza a moverse. Llegados a este punto, quiero que hagamos algo concreto, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, el vesgo negativo, el circuito del lamento, la neuroplasticidad, es fascinante. Pero si termina siendo solo información interesante que no cambia nada en tu vida el lunes por la mañana, no habremos hecho nada útil. Así que vamos a hablar del proceso real. La queja crónica opera en automático, no la decides, simplemente ocurre. El primer movimiento no es dejar de quejarte, es notar que estás haciéndolo. Suena trivial, no lo es. Cuando notas el momento exacto en el que el reflejo de queja se activa, ese impulso de señalar lo que está mal, de buscar la validación, de descargar la tensión con palabras, estás activando la corteza prefrontal. Estás literalmente sacando el proceso del piloto automático y poniéndolo bajo control ejecutivo. Eso ya es un acto de reentrenamiento. Una vez que has notado el impulso, hay una pregunta que funciona como bisagra. No es una pregunta que te hará sentir mejor de inmediato. Es una pregunta incómoda, honesta y enormemente poderosa. ¿Hay algo que yo pueda hacer con esto? ¿No tiene solución esto? ¿No debería sentirme bien con esto? Sino, ¿hay algo que yo, con los recursos que tengo ahora, pueda hacer? Si la respuesta es sí, aunque la acción sea pequeña, aunque sea imperfecta, aunque sea solo un primer paso, el cerebro sale del modo amenaza y entra en modo agencia. Agencia es la percepción de que tus acciones importan. Es uno de los predictores más sólidos de bienestar psicológico documentados en la literatura científica. Si la respuesta es no, si genuinamente no hay nada que puedas hacer, si el problema está fuera de tu control, entonces la queja sigue siendo improductiva, pero la respuesta adaptativa cambia. Ya no es acción, es aceptación. Y la aceptación activa, en psicología, no es resignación. Es la decisión deliberada de no gastar recursos cognitivos y emocionales en lo que no puedes modificar. Es soltar para poder moverte. Redirigir no significa ser positivo por decreto. Significa tomar la energía que estabas gastando en el lamento y dirigirla hacia cualquier forma de movimiento posible. Puede ser tan pequeño como escribir una idea, hacer una llamada, cambiar el entorno físico por 10 minutos, hablar con alguien que puede incidir en el problema en lugar de alguien que solo puede validar tu malestar. El cerebro no necesita una solución perfecta para salir del circuito del lamento. Necesita movimiento. Necesita que le demuestres con una acción que el obstáculo no es el final del mapa. Quiero cerrar con algo que me parece importante recordar. La queja no es el enemigo. La queja que señala una injusticia real, que articula una necesidad legítima, que precede a una acción concreta, esa queja tiene valor. Esa queja es comunicación. El problema no es quejarse. El problema es cuando la queja se convierte en el punto de llegada en lugar de ser el punto de partida. Cuando el lamento reemplaza a la acción.
cuando el análisis del obstáculo ocupa todo el espacio que podría estar ocupado por la búsqueda de recursos, cuando el circuito se vuelve tan automático, tan pavimentado, tan cómodo en su incomodidad, que ya no recuerdas que hay otras calles en la ciudad. Tu cerebro es plástico. Eso no es metáfora motivacional. Es biología. El mismo mecanismo que construyó el circuito del lamento puede construir uno nuevo. No más rápido, no sin esfuerzo, no sin días en los que el viejo camino es más tentador porque es el conocido, pero puede construirlo. Y no tiene que ser un cambio dramático, no tiene que ser una transformación repentina. La neuroplasticidad trabaja con repetición, no con grandes gestos. Un momento de pausa consciente, una pregunta honesta, una acción pequeña. Hoy, y mañana, y pasado mañana. Eso es todo. Eso es suficiente. Si este video te hizo pensar en algo concreto que quieres cambiar, te invito a dejarlo en los comentarios. No como queja, como intención. Nos vemos en el próximo.